Hola, yo soy Matías y esto es Escena Inquieta. Les presento los jefes de Sebastián Villar Rojas. Escondió el artefacto en uno de los baldes y lo tapó con un trapo de piso. Dejó el balde junto a las escobas y se puso agua a calentar. Como todas las mañanas, no podía empezar el día sin tomar unos mates. Se sentó junto a la pava y esperó a que salieran los primeros vapores. El secreto de un buen mate residía en evitar el hervor. Lo demás era puro mito. Solo había que mirar bien fijo el pico de la pava y apagar la hornalla a tiempo. Eso era todo. Miró a su alrededor los baldes, botellas y trapos que cubrían las paredes del cuarto de mantenimiento. Era una habitación demasiado pequeña, incluso para un solo hombre. Las estanterías y el armario rebalsaban de cosas que había ido acumulando a lo largo de los años. ¿Cuántos iban ya? ¿25? ¿30? Quizás más. Miró los 3 envases de vidrio repletos de tornillos y clavos. ¿Para qué había guardado todo eso? En verdad no lo sabía. De cualquier forma, ya era tarde. Miró el balde y las escobas. En unos minutos más subiría a colocar el artefacto. Fijó la vista sobre el pico de la pava y se puso a esperar el punto de hervor. Sí, había sido fiel. No tanto a las ideas, sino a las personas, a los jefes. Durante 30 años los había visto pasar uno detrás del otro para ocupar el mismo despacho. La cosa funcionaba como un reloj. Llegaban, daban órdenes por un par de años y se iban desplazados por el siguiente. Así era la cosa. De cualquier forma, ya no tenía importancia. Miró el balde y las escobas. Dentro de unos minutos serían las 5 en punto. Apagó la hornalla y se quedó mirando el vapor. Siempre le pasaba lo mismo. Después de apagar el fuego, se quedaba unos segundos inmóvil, mirando el humo blanco como si fuera un fantasma saliendo de la pava. Después sacudía la cabeza y volvía. Eso era todo. Miraba los estantes y volvía. No estaba loco. Estar loco era otra cosa. Los jefes lo estaban, pero él no. Echó yerba hasta la mitad y un chorrito de agua caliente en el costado. Hundió la bombilla en la yerba y mientras sus labios sorbían en busca del líquido, se puso a pensar en su hija. El pensamiento lo agarró de pronto, como un relámpago. Se pasó la mano por la frente y suspiró. Era cierto. Lo que estaba pensando era cierto. Si hubiera pasado más tiempo con ella, si hubiera hablado más. Pero no, por algo limpiaba pisos. Por algo se había pasado 30 años ahí, en ese cuarto, rodeado de escobas y trapos. Se refregó los ojos con los dedos, echó agua en el mate y volvió a sorber. Sí, era cierto. Lo que seguía pensando era cierto. Nunca había estado tan cerca de su hija como hasta esa madrugada en que la vio bajar del auto y caminar por el patio central hacia el subsuelo. Los dos que la acompañaban siempre hacían lo mismo. Bajaban a la gente del auto y la hacían caminar por el patio central hasta el subsuelo. Luego regresaban al auto y volvían a salir. Un rato después traían a otro. Él nunca se distraía con esas cosas. Cuando limpiaba no se distraía, pero esa madrugada sí. Por algún motivo se distrajo. Un segundo, nada más. Estaba limpiando el hall de entrada, levantó la vista y la vio. En un segundo. Y no pudo entender. Simplemente no pudo entender. Ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Echó agua en el mate y volvió a sorber de la bombilla. Sintió el líquido caliente en su garganta. Ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pensó de pronto. Y ahora tampoco podía entender de qué miedo se había armado para no preguntar, para no subir al primer piso y preguntar al jefe o a quien fuera.
Durante 30 años él había limpiado pisos sin hacer una sola pregunta. Entonces, ¿por qué no había preguntado esta vez? ¿Esta única vez? ¿Acaso no merecía una respuesta? ¿Así recompensaban sus 30 años de servicio? Miró el balde donde estaba el artefacto. Suspiró. Dejó el mate en el piso y se puso de pie. Estiró la espalda y los brazos. Recorrió el cuarto con la vista, lentamente. Luego miró el mate en el piso, junto a sus pies, y lo alzó. Miró de nuevo los estantes. Estirando la mano, ubicó el mate junto a los 3 frascos repletos de tornillos y clavos. Se quedó parado, mirando el mate y los frascos. Sonrió. Agarró el balde y las escobas. Apagó la luz del cuarto y salió. Se puso la llave en el bolsillo y empezó a caminar rumbo a las escaleras, apretando con fuerza la manija del balde y las escobas. Primero, escondería el artefacto. Luego, se iría a limpiar el hall de ingreso, como todas las mañanas. Llegó al pie de las escaleras que conducían al despacho del jefe y al resto de las oficinas. A esa hora aún no había nadie, pero pronto empezarían a llegar. El artefacto se activaría con solo conectar 2 pequeños cables al reloj. Eso era todo lo que tenía que hacer: enchufar los cables y esconder el artefacto. Después ya no sería problema. Podría abocarse a sus tareas, a limpiar el hall de ingreso, como todas las mañanas, y a saludar a los que irían llegando para ocupar sus puestos. Lo importante era que nadie percibiera nada. Solo 1 hora. El reloj activaría el artefacto en 1 hora, justo cuando todos estuvieran concentrados en sus papeles, llenando fichas y escribiendo a máquina, archivando declaraciones y testimonios. Sabía bien cómo obtenían esas cosas. Había oído los gritos en el subsuelo, la música y después el olor. Ajo y fritura. Así era el olor, como si todas las noches se dedicaban a fritar bifes con ajo. Como si de noche funcionara allí una escuela de cocina donde solo se enseñaba a fritar bifes con ajo. Empezó a subir las escaleras lentamente, rumbo a los despachos. Las manos se cerraron con fuerza sobre las escobas y el balde. Llegó al descanso y se frenó. Miró hacia arriba y respiró profundo. No estaba nervioso, pero algo le molestaba en el pecho. Algo como un dolor, una puntada. Apoyó el balde en el piso y se secó la frente con un pañuelo. Nunca olvidaría la primera vez que bajó a verla. Era de mañana, pero allí abajo era lo mismo. La encontró en las 11, junto a los meaderos. Había ido celda por celda diciendo su nombre en voz baja, y cuando por fin oyó su voz entre los murmullos de los demás, pegó la frente a la puerta y se puso a lloriquear como un chico. Ella no trató de calmarlo. Simplemente empezó a darle nombres y direcciones a las que debía ir de inmediato y avisar. Ellos sabrán qué hacer, dijo, y él se preguntó cómo podía confiarle todos esos nombres y direcciones a él. Claro que era su padre, sí, pero ¿quién era él de verdad? Hubiera querido abrir la boca para hacerle esa pregunta, pero no. Simplemente se limitó a escuchar y a asentir con la cabeza, lloriqueando como un chico, aunque ella no pudiera verlo, aunque ella le confesara que no confiaba en él, que nunca había confiado en él. Pisó el último escalón. Ya estaba en el primer piso. Miró escaleras abajo y de pronto sintió vértigo. Se agarró de la baranda. Las escobas golpearon contra el mármol de los escalones. Cerró los ojos y respiró profundo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué hacía lo que estaba haciendo? Pero sobre todo, ¿qué estaba haciendo? ¿Lo sabía? ¿Acaso sabía lo que estaba haciendo? Sus manos empezaron a temblar. No estaba loco. Los jefes lo estaban, pero él no. Él tenía un motivo. ¿Cuántos meses lo había estado pensando?
¿Cuántos meses había estado yendo a esas direcciones y buscando a esa gente que, según su hija, sabría qué hacer? Nadie sabía qué hacer. Los muertos no saben qué hacer. Estaban todos muertos. Y ese tipo que era el novio de su hija, ese tipo que apareció una noche por su casa, jamás lo había visto. Yo amo a su hija, le dijo, y le puso el artefacto entre las manos. Conecte estos dos cables al reloj. Escóndalo bien y váyase lo más lejos que pueda, a México o más lejos. ¿Conoce a alguien afuera? ¿Pero afuera de dónde, carajo? Él no conocía a nadie, ni afuera ni adentro. Él estaba solo, metido entre escobas y trapos. Tenía 30 años metido entre esas escobas y trapos. ¿A quién iba a conocer si ni siquiera conocía al novio de su hija? Conecte los dos cables al reloj. Escóndalo bien y váyase. Váyase lo más lejos que pueda. Pero no. Él no iría a ninguna parte. Él se quedaría ahí, limpiando el hall de ingreso, como todas las mañanas. Juntando los pedazos de los jefes, si fuera necesario. No, no se iría. ¿A dónde podría irse? ¿Qué se llevaría además? ¿El cuerpo de su hija? Si ni siquiera sabía dónde estaba. Nadie sabía. Una noche bajó al subsuelo y ya no estaba. Esa misma noche decidió hacerlo. Se fue a su casa, agarró el artefacto y lo puso en su bolso. Entró por la puerta de servicio como todas las madrugadas, saludó a los guardias y los guardias lo saludaron a él. Así era todo allí. Los hombres se saludaban con calma. Nadie hablaba de más. Un movimiento de cabezas, nada más, una mirada, eso era todo. Llegó al cuarto de mantenimiento y sacó el artefacto del bolso. Lo escondió en el balde y lo cubrió con un trapo. Dejó el balde junto a las escobas. Puso agua a calentar, como todas las mañanas. No podía empezar el día sin un mate, aunque fuera el último. Y ahora estaba ahí, parado al pie de las escaleras, preguntándose si sabía lo que estaba haciendo y respondiéndose que sí sabía, que lo sabía más que nunca. Levantó las escobas y dobló por el pasillo hacia los despachos. Instalaría el artefacto en el baño, en el tanque de agua del último inodoro. Llevaba años descompuesto. Por las ventanas ya empezaban a filtrarse los primeros rayos de luz. Miró hacia afuera. En el patio central, los guardias se quitaban el sueño con cigarrillos. Esperaban el relevo. Siguió caminando. Recordó las palabras del tipo. Una vez que el reloj se activara, ya no habría marcha atrás. Confiaba en él, aunque fuera solo un muchacho. Después de todo, era el novio de su hija y la amaba. Y él también la amaba. Llegó a la puerta del baño y se frenó. Dejó el balde en el piso. ¿Cómo le hubiera gustado decirle que la amaba? Nada más. Eran pocas palabras, pero no las dijo. Y ya era tarde. Pronto amanecería. Sacó el manojo de llaves de su bolsillo. El bronce tintineaba entre sus dedos. Probó llave por llave en la cerradura, pero ninguna abría esa puerta. Respiró profundo. Quizá estuviera en el otro manojo, el que había quedado en la estantería junto a los frascos y el mate. Oyó pasos al fondo del pasillo. No era posible, pero sí, eran pasos. Pasos acercándose y voces. Voces pronunciando su nombre, voces de jefes. Desde el fondo del pasillo, pronunciando su nombre, casi gritándolo. Levantó la vista. Junto a los jefes vio a un muchacho. Un muchacho idéntico al novio de su hija, pero vestido de verde, con botas marrones y fajina, y un casco, y un fusil entre las manos. Respiró profundo, agarró el balde y las escobas, miró hacia las ventanas. Por fin era de día.